Este es el proyecto final para la materia de desarrollo de aplicaciones informáticas de José Salvador Abascal León y Elena Sofía Luna Palacio. Bueno, los países que tuvimos, porque fuimos el equipo 5, son China, Estados Unidos, México, Argelia, Costa Rica, Bahrein, Guam, Filipinas, Hungría y Portugal, mientras que las enfermedades que fueron asignadas fueron enfermedades cardiovasculares, deficiencias en proteína o malnutrición, diabetes, deficiencias nutricionales, desastres naturales y desórdenes neonatales. Ok, bueno, en la primera pregunta se nos pedía encontrar el porcentaje de fallecimientos por enfermedad por país por año, que sería la base de todo nuestro proyecto. Entonces, lo primero que hicimos fue abrir y leer todos los archivos. Como todos los archivos se guardaron en una misma carpeta, se podía utilizar una variable que fuera trayectoria para utilizar esta en las funciones de lectura. Aparte, utilizamos dos listas, una con los nombres de los países y otra con los nombres de las enfermedades que se utilizarían a lo largo de todo el proyecto. Entonces, primero creamos data frames con las poblaciones y muertes de cada país. Entonces, lo que hicimos fue dividir como todo el archivo grande que teníamos utilizando un query en el cual seleccionara todos los renglones en los que estuviera el código igual al código del país que estuviéramos buscando. En este caso, CHN representaba a China. Después lo que hicimos fue acotar las fechas para utilizar desde 1990 en adelante, ya que el archivo de enfermedades empezaba en este año. Y utilizamos una función que se llamaba llenar diccionarios para crear diccionarios de cada país que tuviera el porcentaje de fallecimientos por enfermedad por año. Entonces lo que se hacía es que este diccionario te mapeaba por enfermedad, te mapeaba a un año y este año te mapeaba que era otro diccionario, te mapeaba a un porcentaje de fallecimientos y así se tenía por país el porcentaje de fallecimientos por enfermedad por año. Después, en la pregunta 2 se nos preguntaba cuál es el crecimiento poblacional de cada país y era un crecimiento poblacional total. Entonces lo que hacíamos era también a través del uso de pandas agarrar toda la población y dividirla, este archivo grandote, en diferentes partes para cada país al utilizarle el código de cada país único, que era por ejemplo CHN para China o USA para Estados Unidos. Después usábamos una función llamada crecimiento donde agarrábamos los datos de población de cada año y los datos digo, tomamos los datos del primer año de cada país porque tenían diferentes años cada uno y el último año de cada país, que en este caso era para todos 2021. Lo tomábamos la población del año inicial, la población del año final, la comparábamos y obteníamos la tasa de crecimiento y esto lo hicimos para cada país y lo metimos todo en un arreglo para después graficarlo junto con un arreglo del nombre de los países, que lo graficamos en una gráfica de barras para así poder comparar fácilmente los distintos porcentajes de crecimiento poblacional de cada uno. Y así es como se veía la gráfica, donde Filipinas fue el mayor y Guam fue el menor. En la tercera pregunta se nos pedía calcular y graficar los porcentajes por enfermedad a lo largo del tiempo, incluyendo en tu gráfica todos los países. Asimismo, que determináramos qué país tenía el mayor porcentaje de fallecimientos por cada enfermedad y qué país tuviera el menor porcentaje de fallecimientos en cada enfermedad. Y por último, se nos pedía determinar el promedio de porcentajes de fallecimientos por enfermedad. Entonces, para graficar, lo único que hicimos fue llamar a la función plot varias veces con los datos de fallecimientos por año por cada país y así obteníamos una gráfica con muchas líneas. Aquí se ve, por ejemplo, el fallecimientos de diabetes mellitus. Tenemos los 10 países, todos graficados, en donde se puede ver las leyendas que indican qué color es qué línea y qué país representan estos. Después, para encontrar el mayor, lo que se hizo fue iterar por enfermedad, se iteraba por año y se encontraban los fallecimientos que hubieran habido en ese momento y se iba encontrando el mayor y cuando se encontraba uno más grande que este se iba sustituyendo y así se encontraba el mayor porcentaje de fallecimientos por año y para encontrar el máximo lo que hicimos fue utilizar la función max y nosotros tomamos como máximo el país que hubiera aparecido con más años con el mayor número de fallecimientos y análogamente se hizo lo mismo en la función encuentra menor. Y bueno, estos fueron los resultados de mayor porcentaje de fallecimientos y menor porcentaje de fallecimientos por enfermedad. Después, para calcular el promedio, lo que se hizo era elegir una enfermedad e iterar por cada año
y bueno, se iba haciendo una suma del porcentaje de fallecimientos y después por cada año se dividía entre 10, ya que íbamos a tener 10 datos, uno por cada país, y así encontrábamos el promedio de fallecimientos en ese año. Y para encontrar el promedio general, lo que hicimos fue iterar por cada uno de los años igual, pero ahora como teníamos 29 años, la suma la íbamos a dividir entre 29 y obtener el promedio general. Como resultado, se obtuvo que la enfermedad con mayor porcentaje de fallecimientos fueron las enfermedades cardiovasculares, mientras que la enfermedad con un menor porcentaje de fallecimientos fueron aquellas debido a desastres naturales. Después, en la pregunta 4 nos pedían calcular el porcentaje total de personas fallecidas usando todos los datos de población. Y el porcentaje total de personas fallecidas indicaba entonces que teníamos que tomar los datos del CSV, de las muertes, de las causas de muerte. Lo que hacíamos era lo mismo que hicimos en la pregunta 1 y 2, por lo que tomamos las muertes solamente de cada país, usando queries y los diferentes códigos de cada uno, y usábamos una función para calcular el total de muertos, ya que esto tenía muchas columnas por las diferentes causas de muerte. Íbamos iterando primero en cada año y luego en cada diferente columna, donde agarrábamos el valor que se tenía sobre el total de muertes causadas por cada diferente causa en cada diferente año, lo sumábamos y lo metíamos todo a un diccionario, donde cada llave era un año y cada valor era el número total de muertes de ese año de ese país. Y lo hicimos todo para los diferentes países y lo guardamos en estas variables que terminaban con una T. Después obteníamos el porcentaje de muertos con el total de muertos y el número de muertos específico, digo, y el número de población de cada año. Entonces hacíamos un for donde teníamos todos los años que íbamos a analizar, donde tomábamos el número de muertos total de cada año y el número de población total de cada año para cada país, donde hacíamos la operación para obtener el crecimiento, bueno, el porcentaje de qué representaban estos muertos de la población total, y lo hicimos con todos los diferentes países. Después tuvimos que usar una función para separar estos diccionarios y hacerlo por cada año, donde ya a través de esta función pudimos calcular el máximo y el mínimo y saber cuál era el país que tenía el mayor porcentaje de fallecimientos y el menor porcentaje de fallecimientos. Y esto lo graficamos todo en una misma gráfica con diferentes líneas y diferentes labels que se pueden ver en la siguiente slide, donde aquí teníamos todos los diferentes países y sus porcentajes de muertes a través del tiempo, donde cada una representa un diferente país y lo podemos ver en la leyenda que tenemos en el número al lado izquierdo. Y después el país con el menor porcentaje total de muertos en 1990 fue Costa Rica, en todos los demás años fue Bahrein y el país con mayor porcentaje total de muertos en todos los años fue Hungría. En la pregunta 5 se nos pidió juntar las gráficas de diabetes, enfermedades cardiovasculares, deficiencias nutricionales y deficiencias en proteína para cada uno de los países a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a tener por cada país una gráfica que juntara a toda la información de las enfermedades. Entonces, para hacer esto, lo que hicimos fue tomar como nuestra variable del eje X los años que iban de 1990 a 2019, y lo que se hacía era elegir una enfermedad e iterar por año, agarrar el número de porcentajes, el porcentaje de fallecimientos que había tenido. Después, toda esta información se iba guardando en listas, las cuales se iban a graficar todas juntas en una sola gráfica con diferentes leyendas. Aquí se pueden ver dos ejemplos con fallecimientos en México y fallecimientos en Bahrein. Y un pequeño dato es que la línea de deficiencias nutricionales casi no es visible porque llevaba una tendencia muy parecida a la de malnutrición. Entonces, una está arriba de la otra. Después, en la pregunta 6 nos piden realizar gráficas que ilustren la diferencia entre distintas causas de muerte asignadas a lo largo del tiempo por país. Lo que hicimos fue muy parecido a los pasados, pero en este caso solamente tomamos los datos de muertes de las enfermedades específicas que teníamos, ya no utilizamos un total. Y esto lo guardamos, por ejemplo, en un arreglo para cada país, que este arreglo tenía los datos de muertes por año de cada enfermedad en cada país. Después usamos varias funciones, entre ellas una de porcentaje de enfermedad, que lo que hacía era obtener el porcentaje de enfermedad de cada año, digamos, o sea, lo que hacía era que obtenía el porcentaje de qué representaba cada enfermedad del total de muertos que había habido. Entonces,
esto se obtenía, lo metíamos en un arreglo y este arreglo lo metíamos en un diccionario donde se tenía por cada año un valor para cada enfermedad. Después usamos MaxEnv y MinEnv para obtener cuál era la enfermedad que más había tenido porcentaje de fallecimientos en cada país y menos había tenido porcentaje de fallecimientos. Y esto también tuvimos que hacer una función para separar y organizar los diccionarios, pero ya al hacerlo pudimos graficar todas las diferentes gráficas y cada una tenía su propia gráfica, por lo que aquí tenemos solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, el porcentaje de causas de muerte en China, en México y en Estados Unidos. Y bueno, aquí se ven las diferentes líneas con las diferentes leyendas de cuál es cada enfermedad. Y la mayor causa de muertos en todos los países fueron las enfermedades cardiovasculares, mientras que la menor causa de muertos en su mayoría fueron los desastres naturales, pero en los años que había estos desastres había un pico en la información, por lo tanto esto era reemplazado en algunos países como China o Filipinas por malnutrición. Bueno, en la pregunta 7 se nos pedía buscar un poco de contexto de por qué los resultados saldrían como salieron y encontramos, por ejemplo, que en relación con los fallecimientos por desastres naturales, encontramos que no hay ningún tipo de tendencia, ya que estos son esporádicos. Entonces, por ejemplo, se ve un gran pico en lo que es Filipinas alrededor del año 2013 y eso se debe a que hubo un tifón muy fuerte. En cambio, las enfermedades crónicas o enfermedades occidentales que tienen mucho más que ver con el estilo de vida que uno lleva, se ha visto que han ido al alza. Por ejemplo, la enfermedad de diabetes, que se relaciona mucho con el tipo de alimento y, y una vida sedentaria. Y se ve que ha estado en la alza porque se han reemplazado pues, alimentos naturales por alimentos muy procesados y en general países que llevaban una dieta balanceada a través de la globalización y la llegada de empresas transnacionales cambiaron mucho su dieta. Después en la pregunta 8 tuvimos que obtener una conclusión para cada pregunta, de las cuales la pregunta 2 concluimos que los países con mucha población inicial crecen poco y los países pequeños como Filipinas crecen mucho. Esto lo vimos ya que países como China o México tenían un pequeño porcentaje de crecimiento comparado con países como Bahrein o como Filipinas, ya que estos como eran países pequeños desde su inicio y ahora han tenido un gran boom de natalidad y mucha más población, han tenido un mucho mayor crecimiento que países que ya tenían mucha población desde un inicio. Después en la pregunta 3 concluimos que los países subdesarrollados tienen peores sistemas de salud y enfermedades más variadas, ya que los desarrollados tenían pues menos muertes, por ejemplo, de enfermedades neonatales o de malnutrición. Y en la pregunta 4 concluimos que los países desarrollados, aunque tienen menos diferencias y tienen un mejor sistema de salud, tienen un mayor porcentaje total de muertos, ya que son poblaciones más viejas y tienen baja natalidad. En la pregunta 5 concluimos que las enfermedades cardiovasculares son las causas de muerte más importantes entre las enfermedades que analizamos, mientras que en la pregunta 6 las causas de muerte que menos provocaron muertos en los países que analizamos fueron los desastres naturales, aunque estos tenían picos a lo largo de algunos años y eran reemplazados por otras enfermedades como deficiencias nutricionales o malnutrición. Nuestras conclusiones generales fueron que la causa principal de muertes en el mundo fueron las enfermedades cardiovasculares y la menor fueron los desastres naturales, ya que estas eran poco comunes, pero cuando habían eran bastante mortales y tenían grandes picos en las muertes. Y las enfermedades cardiovasculares son enfermedades bastante comunes y son bastante mortales. Las causas de muerte y sus porcentajes también concluimos que son, pues cambian mucho y dependen mucho si son países desarrollados y subdesarrollados, ya que en los primeros no había muchas muertes por desórdenes neonatales, mientras que en los segundos sí. Y en los países desarrollados tienen un mayor porcentaje de muertes por su población vieja y baja natalidad. En general pensamos que este fue un proyecto muy interesante, muy útil y nos gustaría seguir investigando sobre distintos factores que podrían afectar estos datos, como por ejemplo las diferencias en los sistemas de salud de cada uno. Gracias por su atención y gracias por el semestre.